Vamos a grabar, ¿no? Bien. Ahí estamos. Excelente. Muy bien. Bueno, gracias. Primero que nada, gracias por la invitación, parte de la comisión directiva, a vos y demás. Básicamente, la idea es mostrar un poco de lo que estamos haciendo acá y en otros lados, en varios lugares, para el estudio de esta patología. Como sabemos, en la esclerosis múltiple, la resonancia magnética es la herramienta paraclínica que más usamos. ¿Sí? Esta enfermedad que es muy frecuente, que se da en una población particular, que tiene cierta edad y ciertas características en particular, eh, la resonancia magnética es una de las herramientas que más vamos a usar para seguir en el diagnóstico. No solo en el diagnóstico, sino en el seguimiento y la respuesta al tratamiento. Hace años ya que la imagen es utilizada en esta enfermedad y hace un montón que vienen utilizándose distintas cosas porque inicialmente cada uno hacía lo que le parecía o no había tanta regularidad en la forma de estudiar a estos pacientes y ya hace bastantes años McDonald's y McNIMS hicieron sus criterios y vamos a ir viendo a partir de esto. Como vemos, la resonancia es algo muy sensible para detectar las placas o las lesiones específicas de la esclerosis múltiple. Pero acá quiero aclarar algo. Es sensible, pero es poco específica. No toda imagen hiperintensa, blanca, brillante, tanto en secuencias T2 como en FLAIR, van a ser específicamente lesiones de esclerosis múltiple. Y como van a ver, lo vamos a ir viendo a lo largo de las imágenes, esta herramienta, la resonancia, nos sirve para medir, como dijo Sebastián hace un rato, que eso lo podemos hacer de forma subjetiva, en la valoración subjetiva, refiero a ir nosotros contando las lesiones, hoy ya con herramientas un poco más avanzadas, con algo un poco más objetivo, que es la medición mediante distintos tipos de software, nos permite caracterizar cómo va la evolución de la enfermedad a lo largo del tiempo y ver qué es lo que va a pasar, y nos permite saber o tener una idea de cómo va a venir la enfermedad. Si es una enfermedad con distintas variantes, sabemos que la esclerosis múltiple, si bien se la nombra dentro de ese gran nombre, hay distintas variantes propias de la esclerosis múltiple. Después hay otras enfermedades desmielinizantes que tienen un comportamiento más o menos parecido, con otras categorías, con otra evolución, con otra respuesta a tratamiento, y ese es otro dato puntual. La resonancia nos sirve para valorar los efectos adversos relacionados al tratamiento, que en las drogas nuevas hoy es fundamental. Digo nuevas entre comillas, tienen ya unos cuantos años de utilización, pero básicamente la resonancia con la secuencia FLAIR, tanto en plano axial, en plano sagital, el T2 y el T1 post-contraste son secuencias que son importantes para el seguimiento. Entonces, como les dije que esto es algo muy sensible pero poco específico, fíjense este set de imágenes de secuencia FLAIR en plano axial. Tenemos imágenes brillantes, hiperintensas en T2, estamos en una charla de esclerosis múltiple, esto es una esclerosis múltiple. No necesariamente. Fíjense toda la lista de diagnósticos que pueden tener estas imágenes. ¿Son hiperintensas? ¿Son pequeñas? ¿Están en la sustancia blanca? Sí, pero no necesariamente. Esto en particular responde a esa primer parte del cuadro. Hallazgos incidentales que tienen que ver con el envejecimiento fisiológico. La población adulta joven puede tener no tanto esto que vemos acá, a ver si se ve el mouse, ahí está, no tanto esto, pero esto que veo acá, subcortical, periférico, la población adulta, fíjense, entre el 5 y el 10% lo pueden tener de forma normal. Los que tienen migraña, hasta 4 veces más. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta, sepan que esto es así. Fíjense, después hay como diagnósticos diferenciales ya patología hipóxico-isquémica, otras enfermedades desmielinizantes, vasculitis y toda esta lista interminable. ¿Sí? Fíjense ahora, de este trabajo de hace algunos años en la revista Lancet. Acá estira de 20 a 40 años la prevalencia de entre también el 5 y el 10% de estas imágenes, estas características que van a ver en millones de informes que dicen
imágenes hiperintensas en T2 y FLAIR de distribución subcortical en corona radiata, centros semiovales, de aspecto inespecífico, gliótico, bueno, son estas, ¿sí? No necesariamente son patológicas, no necesariamente tienen que ver con esclerosis múltiple, sino que pueden tener que ver con un montón de otras patologías. Fíjense que la prevalencia en pacientes entre 20 y 40 años, según este trabajo, es del 5 al 10%, y en cambio esclerosis múltiple es menos del 0,1%. Cuando tienen estas características, ¿sí? Que son periféricas, que son subcorticales, que son chiquitas, miden 1, 2 milímetros, no más que eso. ¿A qué nos lleva eso? Es que nos lleva a un error diagnóstico. Y si nos lleva un error diagnóstico, ahí metemos la pata todos. Nosotros desde las imágenes, el colega tratante cuando está en el consultorio por hacer un sobrediagnóstico. Y eso tiene que ver con un montón de cosas, ¿sí? No solo con decirle un diagnóstico que no lo es, sino que encima sobrecargar al sistema de salud con tratamientos, con diagnósticos que tienen un pronóstico que no necesariamente va a ser bueno de acuerdo a la evolución, puede tener una variante agresiva y irle muy mal. Entonces le estamos dando una carga que puede tener un montón de consecuencias, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no toda imagen brillante, no toda imagen blanca en el FLAIR va a responder a una enfermedad desminimizante, pero sí cuando tienen ciertas características. Y acá vamos a tratar de ver esas, las que sí son características de una enfermedad desminimizante, y en particular en este caso de la esclerosis múltiple, ¿sí? La esclerosis múltiple tiene lesiones que son, primero que nada, son de más de 3 milímetros en general, ¿sí? Más de 3 milímetros. Fíjense esta imagen es bien característica, ¿sí? Son ovoideas, son bien delimitadas y siguen el eje venular. ¿Y dónde las voy a encontrar? Las voy a encontrar en el cuerpo calloso, característicamente desde la cara basal hacia la porción dorsal del cuerpo calloso. Van a afectar periventricular, la famosa frase de imágenes hiperintensas, perpendiculares al eje mayor de los cuerpos de los ventrículos laterales, y bueno, es básicamente esto, fíjense, son perpendiculares a este eje. ¿Tá? Periasta temporal, dato, periasta temporal, hay pocas enfermedades que van a afectar ahí, ténganlo en cuenta. En el tronco, en el pedúnculo cerebeloso medio, en el T1, esas lesiones tan marcadamente hiperintensas en T2, a veces y de acuerdo a la evolución, pueden responder a estos agujeros negros, que no son más que el mayor grado de lesión de la mielina, ¿sí? Generalmente responden a lesiones de mayor tiempo de antigüedad, eso es lo habitual, pero tengan en cuenta que a veces puede no serlo así. Bien. En la médula también tienen lesiones características, y en el nervio óptico también. Acuérdense que esta lesión, esta enfermedad se caracteriza por afectar tanto al sistema nervioso central, tanto en el cerebro, la médula, como en el nervio óptico. Pero tienen ciertas características, son lesiones pequeñas, son excéntricas. ¿A qué me refiero excéntricas? A que no son centrales, no son toda la médula, sino que afectan a un cordón, ¿sí? Y son cortitas, no más de 3 cuerpos vertebrales, a eso se llama lesión corta. Ahí empiezan, si son de más de 3 cuerpos vertebrales, también pueden ser lesiones de origen desminimizante, pero con otros diagnósticos. Lo mismo en el nervio óptico. Fíjense, este nervio óptico con una señal adecuada, y este otro nervio óptico con esa lesión ahí. Y fíjense acá en el coronal STIR, para esto necesito secuencias con saturación grasa para poder sacar el brillo de la grasa orbitaria y poder magnificar la imagen y ver mejor el nervio óptico. Fíjense, un nervio normal y un nervio dañado, ¿sí? Esta imagen es este córtex. Bien, entonces nos quedamos con que las lesiones tienen que tener ciertas características. El contraste, voy a usar una palabra que está muy de moda ahora, es un biomarcador. A todos nos gusta decir biomarcador en algo. Bueno, es un biomarcador. ¿De qué? De la actividad. Perdón, vamos a volver para atrás. ¿De qué? De la actividad. Obviamente la clínica es soberana y es la que manda respecto de la actividad de la enfermedad, pero podemos a veces tener síntomas y no tener imágenes,
más raramente tener imagen y no tener síntoma, eso es para discutir, pero es un marcador de cuánto tiempo de evolución tiene esa lesión. Característico, imagen en anillo incompleto, que la apertura va hacia la corteza, ¿sí? Es imagen característica, fíjense todos estos focos de realce, fíjense en la médula y fíjense en el nervio óptico, ¿sí? Bien característico, bien característico. Bien. El contraste también tiene distinto comportamiento de acuerdo al tiempo de evolución. Todos hablamos siempre de cuando tengo el anillo incompleto, es característico de lesión desmielinizante. Sí, bien, ojo con el tiempo, porque el contraste tiene este patrón. Cuando es muy aguda, es muy reciente, es muy activa, el realce es nodular completo, como lo veo acá. Cuando, en cambio, lleva ya un tiempo, fíjense que empieza en 0 y hasta 30 o 45 días, el anillo se hace incompleto, que es el característico. ¿Por qué es el característico? Pues es el que más dura. ¿Sí? Es el que vamos a ver más frecuentemente. Es muy común que en el consultorio de un cuadro con esclerosis múltiple tengamos un paciente que vino con el síntoma hace un tiempo y hasta que logramos hacer la resonancia pasan algunos días, salvo que sea un brote muy fuerte, el cual el paciente va a la guardia y tal vez se estudie en el momento, y ahí sí logremos obtener ese realce nodular característico de la lesión aguda. Pero cuando ya va pasando algún tiempo, el realce en anillo subagudo es bien característico y el más frecuente. Hace tiempo que se hablan de los criterios, ¿sí? Hace bastante tiempo hablamos de que tenemos que detectar diseminación en tiempo y espacio. ¿Qué significa eso? Si yo tengo que determinar que tengo más lesiones, que ocupan más espacio, eso es diseminación en espacio. Que tengo diseminación en el tiempo, que tengo lesiones viejas, que tengo lesiones nuevas. Aparte, obviamente, de en las imágenes descartar otros diagnósticos. Hace tiempo ya, los primeros criterios de Barkov, allá en el 97, los primeros criterios de McDonald's, 2001, 2010, 2017 y 2015, McNIMS. Los primeros criterios de McDonald's hablaban de contar 9 lesiones, al menos 9 lesiones nuevas. Era un trabajo bastante más arduo. Con todas las actualizaciones de los criterios, por suerte, esos criterios se fueron simplificando y tomando cosas más puntuales y no tener que andar contando tanto. En el 2015 el Consejo McNIMS, el grupo McNIMS, que es europeo, a diferencia del McDonald's, que son los americanos, lo que hicieron más allá de hablar puntualmente McNIMS de criterios diagnósticos fue tratar de estandarizar cómo se estudia al paciente con esclerosis múltiple. Que la resonancia tiene que tener un contexto, que las adquisiciones tienen que ser con ciertas secuencias en particular, de tal forma en particular, se estandarizó que para esclerosis múltiple el equipo tiene que ser de alto campo, idealmente 3 Tesla o por lo menos 1.5 Tesla. ¿Qué hacemos con esto? Sacamos de plano el abierto. El bajo campo no tiene lugar en la esclerosis múltiple, por lo menos para el estudio. ¿Nos puede ayudar en una urgencia? Y si es lo único que tenemos, obviamente sí, pero la realidad es que uno debería tenerlo en cuenta en equipos de alto campo, ¿sí? Los protocolos, y esto es lo más difícil, los protocolos tienen que ser reproducibles, tienen que ser las mismas secuencias, la misma forma de inyectar contraste y que alguien me explique cómo la misma posición. Tiene que ser lo más parejito posible, eso es un poco más difícil. Y obviamente acá ya empiezan a hablar de las técnicas avanzadas que vamos a nombrar un poco más adelante, que tienen utilidad, y aquí hablan de técnicas avanzadas de básicamente perfusión, de espectroscopía, si sirven o no para algo en la esclerosis múltiple, y básicamente para esto, cuando tengo una variante pseudotumoral o tumefactiva, ahí puede llegar a tener su utilidad, o cuando tengo otros diagnósticos diferenciales metidos en el medio, ahí me pueden servir la espectroscopía, la perfusión, el DTI. La realidad es que para otras cosas no sirven de mucho. En el 2017, los criterios de McDonald's 2017 simplificaron algo que era importante. Hoy, para hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple, si yo tengo clínica de al menos 2 brotes clínicos,
y tengo en una sola resonancia, lesiones con signos de actividad y lesiones antiguas, yo tengo todo el aval para decir que eso es una esclerosis múltiple. Si tengo una sola lesión, pero clínicamente tengo más de 2, bueno, hay que ver algún detalle más, pero también lo puedo hacer. Eso simplifica bastante. Yo ya puedo hablar de diseminación en tiempo con un solo estudio, que era lógico. Si yo tengo lesiones con agujeros negros, por ejemplo, viejas, y tengo lesiones que hoy realzan, ya sé que tengo lesiones viejas y tengo lesiones nuevas. ¿Sí? Sin necesidad de comparar dos estudios distintos con determinado tiempo de separación, como hablaban los primeros criterios. ¿Sí? Obviamente también las bandas oligoclonales y los otros estudios complementarios tienen su peso y su importancia cuando tenemos esta duda que no es tan clara o esos casos más complejos. El año pasado, en el 2021, McNIMS vuelve a sacar un nuevo consenso donde no habla tanto ya ni de la estandarización del protocolo, eso quedó claro, sino que pone énfasis en el gadolinio. Pone énfasis en la necesidad o no del gadolinio. Pone claro que inicio del tratamiento sí o sí, o sea, acá, fíjense en esta parte del cuadro, pretratamiento en el diagnóstico inicial, obviamente nadie lo duda fíjense que van poniendo no requiere, opcionales. De acuerdo a la evolución va poniendo que sí, porque saben que nuestros pacientes con esclerosis múltiples van teniendo el requerimiento de resonancias anuales, seguro, si tienen más brotes o no, cambiará, pero sabemos que a nuestro paciente que a los 20 y algo de años le hicimos diagnóstico de esclerosis múltiple, sabemos que de acá a muchos años le vamos a hacer un montón de resonancias. Entonces, pone énfasis en eso. Vamos a tratar de explicar lo de los criterios. Les voy a contar este caso, 32 años, un cuadro de ataxia, predominio de mi cuerpo derecho, más o menos 15 días de evolución. No refiere antecedentes, pero cayó en un consultorio medio sesgado y le empezaron a preguntar un poco más. Y en el interrogatorio dirigido surge que este paciente tuvo episodios de hipoestesia braquial, otro crural, que duraron más de un día hace 3 o 4 años atrás y se lo interpretó con el nunca mal ponderado, siempre nos salva, la contractura cervical es culpable de todo, se le echó la culpa a eso. Y la resonancia de este paciente es esta. Fíjense este T2 con esta gran lesión en el pedúnculo cerebroso medio, este flare axial con estas lesiones, tanto yuxta, periventriculares, esta media ovoidea, a nivel del cuerpo calloso, esta lesión. Entonces, ante este paciente estamos en una clase de esclerosis múltiple. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Esclerosis múltiple, otras enfermedades mielinizantes, una neoplasia, puede ser un infarto y la verdad que no tiene una distribución compatible, pero estamos en una clase de esclerosis múltiple, cumple criterios, esto es una esclerosis múltiple. Al menos 2 episodios clínicos, lesiones características, tiene esclerosis múltiple. Bien, criterios suficientes para el diagnóstico. ¿Cómo hablo de diseminación en tiempo? Con un solo estudio, hoy, a partir de los criterios, ya hace un par de versiones de los criterios, con un solo estudio ya lo puedo hacer, ¿cómo? Con lesiones que realzan y lesiones que no realzan. ¿Sí? Fíjense este flare, este T1 sin, este T1 con, realce en anillo, un realce nodular sutil, un realce en anillo periférico y una que no realza. Lo mismo, realce en anillo, realces nodulares, ¿sí? Es para tener en cuenta este tipo de características. Entonces, yo con un solo estudio, hoy, puedo decir, ¿tiene diseminación en tiempo? Sí. ¿Puedo hablar de diseminación en espacio? Seguro que sí, pero necesito los dos estudios. Acá tienen un ejemplo de diseminación en espacio, donde tienen la resonancia 2002, 2003, 2005, donde claramente va sumando lesiones a su evolución. Esto es diseminación en espacio. Ahora vamos a hablar de las recomendaciones del protocolo, esto que protocolizó el grupo McNIMS allá por el 2015. Antes había sugerencias,
ahora ya son claras las recomendaciones, no hay mucha duda. Necesitamos una secuencia T2, necesitamos secuencia FLAIR, necesitamos secuencia T1 sin contraste y T1 Salió. Llámala ahorita. Vamos Está a tratar de silenciar. Está paseando nada, llámala en 10. Seguimos, Seba, ¿los puedes silenciar? Bien, y en estas secuencias T2 necesitamos, esto es la opción de mínima, lo que está acá es la opción de mínima. ¿Se usa secuencia T2 o se usa secuencia T2 doble eco, en la cual está el T2 y la densidad protónica? Esto de la densidad protónica quedó de la época en la cual las secuencias FLAIR eran secuencias de una calidad un poco más baja. Y en la fosa posterior tenía una sensibilidad bastante baja. Entonces la densidad protónica nos ayudaba mucho para diferenciar lesiones en fosa posterior. Hoy, la realidad que con la calidad que tienen y con los equipos de 1.5 de 3 Tesla, la realidad es que no hace falta la secuencia de densidad protónica con un buen FLAIR, que como dice acá, de mínima, axial, sagital y coronal de 3 milímetros con el menor espesor posible. Si es volumétrica, mejor. Hoy la recomendación y la sugerencia es volumétrica. Lo mismo para el T1. El T1, precontraste, no necesariamente volumétrico, eso lo voy a dejar aparte porque depende de lo que quiera hacer, tal vez lo necesite. Y la secuencia post-contraste, también volumétrica es la sugerencia. De mínima, 3 planos y de 3 milímetros y sin separación, sin gap. Eso, si yo hago los 3 planos, me termina saliendo más caro, entre comillas, en tiempo, a que hacer solamente la adquisición volumétrica. Por eso es que se sugiere la adquisición volumétrica. El doctor Rovira, tuve la suerte de presenciar este curso en San Pablo en el 2018. Este es su protocolo. Esto es lo que él hace en los pacientes con esclerosis múltiple en control. ¿Sí? T1, que fíjense, usa 3D, pre, densidad protónica, FLAIR y T1 post. Fíjense dónde está la inyección del gadolinio y vamos a hablar de eso. ¿Sí? Este es el protocolo que él publicó en el 2015, hoy ya lo tiene un poco más actualizado con alguna secuencia más, pero esto es lo que él usa el doctor Rovira en el Valdebrón en Barcelona. Les voy a mostrar esto. Fíjense este FLAIR, este T1, ya con contraste y este T1 post contraste. Mismo plano, mismas lesiones. ¿Qué diferencia notan? Acá hay algo que realza, pero acá claramente realza y cambia el patrón de realce. Acá aparece un anillo y acá aparece claramente nodular. ¿Qué fue lo que pasó? Tiempo. Nada más y nada menos que tiempo. Lo que hacemos en Argus y en varios lugares, no es que lo inventamos, esto es básicamente adherirse a los protocolos publicados. Hacemos el T1, le ponemos esto, bueno, mejor se lo ponemos así, queda mejor. No, un piedrazo de gadolinio no está bueno. Le inyectamos gadolinio y después hacemos todo el resto de la secuencia, ¿sí? Básicamente lo que le estamos haciendo es darle tiempo. Está publicado que por lo menos uno debería esperar desde que inyecta hasta adquirir el T1 post-contraste al menos 10 minutos. Obviamente, si uno hiciera todo el estudio, lo inyecto y tengo que esperar 10 minutos, los dueños de los equipos nos echan rápidamente del lugar porque no podemos perder tanto tiempo, ¿sí? Porque necesitamos estudiar otros pacientes y demás. Entonces, para acortar esos tiempos, yo adquiero un T1 sin contraste, hago el resto del estudio post-contraste y recién al final adquiero el T1 con contraste. Tengo la suerte de poder trabajar con, a veces, contar con algo de tiempo y fíjense, para demostrar esto, ¿cuál es la diferencia entre este T1 y este T1? Es el tiempo. A propósito, le hice adquirir para poder mostrarlo T1 sin, lo inyecto T1 con inmediato, todo el resto del estudio, y el T1 post más tardío. Se ve más claro, ¿no? Esta enfermedad, y al igual que algunas enfermedades tumorales, el retraso en el tiempo de la adquisición le es muy útil. Siga la flecha y seguimos. Hay secuencias opcionales y vamos a charlar algunas de estas. El DIR, la susceptibilidad magnética y la volumetría o técnicas de cuantificación encefálica. Vamos a hablar del DIR, el Double Inversion Recovery. Hoy una secuencia
más que interesante. Hace tiempo que sabemos que uno ya no puede describir a la esclerosis múltiple como una enfermedad de sustancia blanca. Sabemos que es una enfermedad que afecta a la corteza, a la sustancia gris también, y esta secuencia nos ayuda a discriminar las lesiones corticales, esas de la unión córtico-yuxtacortical, bien corticales. Fíjense el detalle de esas lesiones, cómo la puedo ver con mucho detalle. Acá tenemos un FLAIR del mismo paciente y un DIR del mismo paciente en el mismo corte, como acá si bien la veo, esta particularmente me puede generar dudas, y en cambio esta, no hay dudas, ahí está, ¿sí? Se ve perfectamente bien. Bien, esto es el DIR. ¿Suplanta el FLAIR? No, la verdad que no. ¿Sí? Sirve como apoyo, sirve como una secuencia más, por eso está como nombre de opcional. Hay otra secuencia, esta es basada en T2, hay otra secuencia que se llama PSIR, PSIR, es otra inversión de recuperación, pero basado en T1, que básicamente también lo que hace es buscar maximizar la posibilidad de encontrar lesiones corticales. Susceptibilidad magnética, SWAN o como quieran llamarlo, esa secuencia basada en gradientes que magnifica la señal de la hemoglobina, y por eso lo usamos mucho para el estudio de las hemorragias. Tiene una enorme utilidad en la esclerosis múltiple. Y fíjense, están puestos a propósito en dos colores, porque nos sirve para dos cosas. Primero, sabemos que las placas depositan hierro. El hierro genera un artificio de susceptibilidad y nos permite verlo perfectamente bien. Y el otro es el signo de la vena o la distribución perivenular de las lesiones, con lo cual la lesión es atravesada por una vena, por una imagen de vacío de flujo que son venas, que son esas imágenes que están viendo ahí. Fíjense, esto es un equipo de 7 Tesla, ¿sí? Investigación, hay ya algunos utilizados en la investigación clínica, acá no, en Argentina no, en Estados Unidos y en Europa sí, algunos, poquitos. Fíjense cómo el signo de la vena se puede utilizar para discriminar entre patología desmielinizante, con lo cual el vaso atraviesa la lesión, o patología microangiopática, donde las lesiones están por fuera de estos vacíos de flujo. No les voy a pedir que pidan un equipo de 3 telas, porque no lo vamos a hacer. Fíjense ahí con un poquito más de zoom cómo discrimino entre si el vaso pasa o no por la lesión, pero con un poquito más de humildad, y este es un estudio propio, en un equipo de 1.5, fíjense, FLAIR, DIR, susceptibilidad, y si le ponemos un poquito de ganas, vemos que la vena atraviesa esa lesión. Entonces, aprovéchenla. ¿Cuándo tiene utilidad esto? Si yo ya tengo diagnóstico de esclerosis múltiple, sé que es una esclerosis múltiple en control, en tratamiento, en un brote, en lo que fuera, la verdad que no me va a cambiar ver el signo de la vena o no. Ahora, cuando estoy con el diagnóstico y no tengo imágenes tan características, este signo nos puede ser de mucha, mucha utilidad. Las técnicas cuantitativas. Hoy mucha presión por utilizarlas, mucho interés por utilizarlas, y hay dos formas. Una es buscar la carga lesional, que es la más antigua, ¿sí? Hace tiempo que se estudia el hecho y el uso de no contar las lesiones a ojo. Es un trabajo bastante laborioso, que cuesta, y que de acuerdo a la predisposición del médico, el tiempo del médico, la carga de trabajo que uno tiene, es un trabajo complicado andar cortando lesión por lesión. Hay soft que lo hacen de forma automatizada y hoy se han actualizado mucho y con una buena sensibilidad y especificidad y con un margen de error bastante más corto. Y lo que hace algún tiempo que se está utilizando mucho, se sabe que como afecta a la sustancia gris, a la corteza, la esclerosis múltiple lleva a la atrofia cerebral, tanto cortical como de otras estructuras profundas, básicamente tálamos, hipocampos y volumen cortical general. Eso se puede hacer por distintos medios cuantitativos, obviamente automáticos o semiautomáticos.
Como les dije, medir la carga lesional, tal vez que yo les diga que tiene 16 centímetros cúbicos de lesión a un estudio aislado no sirve de nada, es lo mismo, pero si yo lo hago en la comparación, ahí sí es muy interesante, ¿sí? Si yo tengo al mismo paciente, lo comparo y va a ser obviamente mucho más sensible la comparación que hace el soft a lo que yo puedo hacer a ojo. Si yo mido estructuras, ¿sí? Si yo mido estas estructuras que les mencioné, los tálamos, los hipocampos y el volumen cortical general, es muy interesante. Lo mismo que yo les muestre un valor aislado tiene poca importancia, tal vez cuando yo lo comparo con una población normal, el que esté fuera de 2 desvíos estándares es un marcador interesante. Acá abro un paréntesis. En Argentina solamente existe un soft validado por el ANMAT para utilizar eso. El resto de los soft, por ejemplo está validado en Europa, con lo cual se puede utilizar, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Dentro de parámetros de investigación o dentro de un protocolo de investigación. Para el uso clínico hay un solo soft autorizado para esto. Como les dije, secuencias especiales, ¿cuándo nos sirve? Cuando tengo esto, cuando tengo una lesión grande que me puede llegar a generar dudas si esto es un tumor, si esto es una infección o si esto es otra cosa, es de utilidad, la espectroscopía sirve. ¿Qué me va a marcar? Si yo tuviera claramente un tumor, voy a tener un enorme pico de colina y una caída clara del pico de N-acetilaspartato que no tengo. Depende de dónde coloque yo el voxel de esa lesión, voy a tener este pico que es el de lactato o no, pero eso lo voy a tener en cualquier lesión. ¿Sí? En el centro de la lesión va a haber necrosis. ¿Sí? Me sirve básicamente para este tipo de lesiones, o cuando son dudosas, cuando es otra la duda. ¿Sí? Cuando son las chiquititas esas, la verdad que la espectroscopía es inespecífica, tiene un poquito de aumento del pico de colina, un poquito de bajada del pico de N-acetilaspartato y no mucho más. Totalmente inespecífico. Bien, seguimos. En la médula espinal también están las recomendaciones, ¿sí? Fíjense las secuencias, T2, STIR, el STIR es un T2 con saturación grasa, T1 pre y post contraste. Los axiales lo mismo, T2 fast-fill eco, que es un gradiente eco solo para la secuencia cervical, para el segmento cervical. En los segmentos dorsal y dorsal, básicamente, el lumbar no nos sirve para esto. Tiene tanto artificio que es difícil de lograr esta secuencia, pero fíjense qué buena definición que tiene para discriminar las lesiones. Lo mismo con el contraste en el T1, si se hace con saturación grasa, mejor todavía. Obviamente las características de las lesiones que charlamos antes, en extensión menor a 2 cuerpos vertebrales, de ubicación excéntrica, ¿sí? Tenerlo en cuenta son las características a tomar en estas lesiones. Como dije, excéntricas, con gradiente de eco. Fíjense, esto es un 3 Tesla, cómo define lindo la secuencia. Este es un T1, también en este mismo equipo, cómo define bien las secuencias de las lesiones, ¿sí? Las define con claridad. Nervio óptico, lo mismo. El nervio óptico también tiene su protocolo que recomienda T1 con saturación, grasa, ¿sí? Me tengo que sacar a la grasa del medio, ¿tá? Para poder ver al nervio. Si no, no la voy a ver. T1 y T2 con saturación grasa, pre y post contraste del T1. Lo mismo, acuérdense del tiempo. Siempre es útil darle tiempo. Lo otro es que, fíjense, esta secuencia sagital no es un sagital estricto, es un sagital siguiendo el eje del nervio. Si yo hago un sagital estricto de esta manera, el nervio lo voy a ver en un corte, en otro. En cambio, de esta forma yo lo veo siguiendo el eje y veo claramente la lesión con realce de la neuritis óptica. Como dice ahí, no está recomendado dentro del estudio de rutina, solo en pacientes con síntomas. ¿Cómo reconozco la neuritis óptica? Y fíjense que este T2 no tiene saturación grasa, ¿cómo me cuesta ver el nervio? En cambio, fíjense este T2 también sin saturación grasa, pero el nervio se ve. Esto básicamente, ¿saben qué era? Una neuritis óptica bilateral. Esta es una enfermedad desmielinizante, no esclerosis múltiple puntualmente. Este
es un anti-NMO, ¿sí? Una neuromielitis óptica. ¿Por qué? Porque son lesiones difusas, largas. La esclerosis múltiple, acuérdense que hablamos de lesiones cortitas. Cuando son tan extensas, son otras enfermedades. ¿Y qué pasa si no? Y si no es, todas estas pueden ser. Son un montón. Le dejo la foto, fíjense, Radiopedia, lo sacamos, pero vamos otra vez. Hay banderas rojas. Hay banderas rojas desde la clínica, desde las imágenes. Cuando el estudio es normal, fíjense, el listado es largo. Desde neuromielitis óptica, encefalitis aguda diseminada, CADASIL, todas las que quieran, clippers, vasculitis del sistema nervioso central, primaria, todas estas, SUSAC, todas estas son enfermedades que pueden dar. Todas tienen su característica puntual que hay que ir a buscar, ¿sí? Para diferenciarlo. Y por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que la lesión en la médula tiene que ser corta, menor a 3 milímetros? Porque cuando son así de extensas, desde C2 hasta allá abajo, T1, cuando afectan esta distribución a nivel sistema nervioso central periventricular, cuando afectan al nervio tan extenso, esto no es más ni menos que un espectro NMO, en neuromielitis óptica. Les recomiendo este trabajo de Dutra en Radiographics, donde discrimina y explica muy bien toda esta distribución de los anticuerpos. Esto tiene que ver con la distribución de la aquaporina 4, el anticuerpo anti-aquaporina 4 y la razón de esta enfermedad. Lo mismo, fíjense, anti-NMO, lo mismo, anti-MOG, perdón, no anti-NMO, con su distribución particular. Este es otro anticuerpo, estas neuromielitis ópticas raras o distintas o atípicas que hoy sabemos que tal vez tienen otro anticuerpo como culpable, el ADEM. El ADEM, la característica, todas las lesiones en el mismo estadio, grandes, muchas, bastante característicos, ¿sí? Bien. Cuando nos encontramos con esta, con una tumefactiva, ¿sí? Que es la que les mostramos antes. Y esto es de la bibliografía. Hasta el momento tengo la suerte de que no me ha tocado cruzarme con ninguna, una esclerosis concéntrica de Valot, por esa imagen característica en catáfilas de cebolla, esta enfermedad de muy mala evolución. Por eso digo que tuve la suerte de hasta el momento no tener que cruzarme con ella. Y para terminar, por lo menos con la presentación y abrirnos a las preguntas, esperemos que sean varias. Obviamente que la historia clínica es fundamental. ¿Cómo son las lesiones? Obvio, es fundamental, ¿no? Como les dije en las primeras diapositivas, no toda imagen blanca es una esclerosis múltiple, no toda lesión hiperintensa tiene que tener, acuérdense de esto me pasó de largo, que es este halo hipointenso, a ver, en el T2. Esto es muy, muy sugestivo de enfermedades mielinizantes. Cuando la lesión tiene una señal determinada, alta en el T2, y periférico tiene un halito que es un poquito hipointenso, no es muy hipointenso, ¿sí? Si es muy hipointenso, los diagnósticos diferenciales son otros, tengo que pensar en abscesos, en otras cosas, ¿sí? Sangre. Pero si es apenas hipointenso, ese halo hipointenso es muy, muy característico. El realce postcontraste, acuérdense del anillo incompleto cuando son muy grandes, nos pueden ayudar cuando tengo una tumefactiva. Las secuencias cuando tenemos dudas, el DIR para complementar la carga lesional cortical, el signo de la vena central y el depósito de hierro en la secuencia de susceptibilidad magnética, así que ténganlo en cuenta como los datos a tener. Y algo que es importantísimo, tuve la suerte de hace no mucho tiempo estar en Favaloro y trabajar con Vladimiro y tener el contacto, el ida y vuelta, de que me cuente el caso, de que me cuente qué le está pasando. Eso es fundamental. La relación entre el médico tratante y el neuroradiólogo o el radiólogo es fundamental. Podemos meter la pata mucho, nos podemos equivocar groseramente. Darle importancia a cosas que no tienen, o al revés, no darle importancia a cosas que sí las tienen. Por eso la relación siempre, siempre es fundamental, tener contacto, ida y vuelta,
hoy no trabajo en Favaloro, pero tengo contacto con Vladimiro por otras instituciones, y lo llamo y le digo, Vladi, tengo esto, tengo lo otro, fíjate, te cierra, ¿estás de acuerdo o no? Es importantísimo esa relación. Así que hasta acá llegó la presentación y abrimos a las preguntas. Invito a Vladi que se conecte y acá estamos. Gracias, Diego. Excelente tu presentación. Está todo muy claro lo que dijiste. Aparte está muy bien documentado con casos muy buenos, la verdad que muy buenos. Y esto último que dijiste me parece que es re importante, este feedback que tenemos con el médico que nos deriva al paciente, que lo conoce, que lo examinó, que estuvo charlando con él. Ese feedback me parece muy importante. Diego, mientras se generan preguntas en el chat, yo te quiero preguntar respecto de las secuencias 3D, ¿no? Que ya se dijo que en el cerebro son muy importantes la secuencia FLAIR 3D, el T1 3D. En la columna también hay secuencias disponibles hoy, T2 3D, por ejemplo. Y te quería preguntar si tenías experiencia con eso, si da igual que tener un T2 Spineco 2D con muy buena resolución, que son de 2 milímetros, pero sabemos que los cortes 3D son de 1 milímetro o menos. ¿Qué te parece? Bien, mira, tengo la suerte de trabajar en algunos equipos que hacen esto, estas secuencias volumétricas de alta resolución y demás. Te soy sincero, me quedo con el T2 Spineco Claro, convencional, característico, no me falla nunca. Hay veces que el T2 es tan, como se llama, pesado, tiene tanta técnica y tanto contraste que para ver afuera está buenísimo. Si yo tengo que ver raíces, las veo todas, están muy buenas. Pero si tengo claro, que ver el cordón, a veces claro. no me funciona. Entonces me quedo con el T2, con el T2 convencional. Y lo otro, que es un dato que no es para esto de hablar de no sobrediagnosticar y demás, el STIR, la secuencia T2 de saturación grasa que usamos hoy casi de rutina en cualquier columna, cualquier médula, Ujú. es mucho más sensible, es mucho más llamativo, choca mucho, uno ve muchas lesiones. Yo tomé hace un tiempo y de leer y demás. Si yo lo veo en el STIR, bien, lo tengo en cuenta. Ahora, si no lo veo en el T2, no le creo. Y Claro, obviamente, claro. si lo veo en un plano, lo tengo que ver en el otro. Si lo veo en el sagital, lo tengo que ver en el Mm. axial. Si no están los dos, artificio, movimiento, lo que quieras. Exacto. Exacto, sí, yo comparto completamente esta práctica, me gusta mucho más la secuencia T2 2D. Y sin salir de la médula espinal, te pregunto también sobre las nuevas técnicas que hay para saturar la grasa. Estos últimos años apareció la secuencia Dixon, que compite un poco con STIR, ¿no? Es otra forma de saturar la grasa, más rápido. ¿Y qué te parecía si la usás o preferís STIR? Yo prefiero STIR. Es una saturación más pura, por decirlo de alguna manera. El Dixon satura más rápido, como decís. Claro, Y para, qué sé yo, en médula en particular, hasta ahora yo no he visto algo que no haya visto en las secuencias convencionales. ok, Pero es una opción. Si tengo eso, bueno, lo voy a usar. Es una opción. Y si tengo esa opción para usarla y no tengo otras, porque depende de lo que tenga también. Es muy claro, bonito claro, hablar del DIR, de la susceptibilidad, pero tengo que tenerlo. Todo eso cuesta exacto, plata. Hay que tenerlo. exacto. Y tiempo de estudio, ¿no? Eh, Es Diego, eso. cuánto sería el tiempo de estudio de un estudio, un protocolo completo de cerebro y médula, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo debería durar un estudio en un equipo de alto campo, 1,5, 3 Tesla, más o menos? Idealmente no puede durar más de 40 minutos, Ok, 45. No puede durar más. Si me dura más, tengo que hacer algo para cortarlo. claro, Porque tiene que ver con el más allá. Olvidémonos de que eh, necesito hacer que el equipo trabaje y que vaya rápido. Olvidémonos de eso. Seamos puramente científicos. sí, No hay paciente que tolere estar tanto tiempo. Si yo lo pongo en estándar, le hago todas las secuencias, todo lo que puedo hacer, puedo tenerlo 2 horas al paciente. Pero claro. ¿qué paciente tolera eso? Y Y, menos con la discapacidad y con los síntomas que puede llegar a tener. Entonces, entre 45 minutos, un poquito más, hasta ahí. Y si no, hay que hacerlo en dos veces. ok, Por eso ok. muchas veces sugiero cuando vienen con un pedido extenso, le digo, bueno, mira, hoy te hacemos esto, venite otro día, te hacemos el resto. Porque aparte aparece otro enemigo de la resonancia que es el movimiento. Entonces, si te demoras mucho, el paciente se cansa y se termina moviendo. ¿Quién no se va a cansar?
Claro, 2 horas acostado con exacto, un equipo que hace ruido. totalmente. Y respecto a la inyección de contraste que se comentó, esto que sabemos que ahora sabemos que el gadolino se deposita y que esto es independiente de la función renal, incluso se han encontrado pacientes que tienen función renal normal, pero que el gadolino se deposita de todas maneras. Entonces, está muy bueno lo que comentaste sobre esto de poder obviar la inyección de contraste en algunos casos. ¿Cómo sería eso? ¿En el seguimiento o en qué casos no usarías contraste endovenoso? Obviamente que en el diagnóstico sí, y obviamente que en el sintomático agudo también. Ahora, en el control anual de nuestro paciente que viene recibiendo su tratamiento de forma Ujú, regular como corresponde, que no tuvo brote, que no tuvo cambio, la verdad que la inyección claro, del contraste, si se puede, habría que ahorrarla. Eh, en todas las charlas que participé y escuché y de gente que sabe realmente, no yo, de los que saben mucho, y todos van tendiendo a eso. Sabemos que se deposita, no sabemos qué hace, pero se deposita en los mismos lugares que el manganeso. El manganeso tenemos ya claramente demostrado que produce parkinsonismo. claro, Por claro. ahora el gadolinio no, pero si lo podemos evitar, la verdad que hay mucha tendencia en eso. El MyNIMS, fíjense que es la primera guía que aparece y que ya empieza a decir, no está tan recomendado. Fíjense si es necesario o no. Las otras guías, McDonald's hoy todavía sigue hablando del contraste a todos, con lo cual me parece que es algo para discutir con el equipo, o por lo menos para ponerlo sobre la mesa, y decir, bueno, Claro. ¿vamos o no vamos? Obviamente, y que quede claro, el sintomático sí, no hay duda. El que me genera dudas, el que tiene una lesión rara, también. Pero el que viene ya diagnosticado y en control, me parece que es para plantear la no necesidad del gadolinio. Ok. Una pregunta para el doctor Vladimiro. Con respecto al tratamiento, ¿no? Sabemos que hay una amplia gama disponible de tratamientos para las formas de esclerosis múltiple, de crisis y remisiones, pero no tanto para las formas secundarias, primaria progresiva o secundaria progresiva. Entonces quería preguntarle si había alguna novedad con respecto a este tema. Bueno, gracias, doctor Lescano, gracias, Diego. La verdad que un placer que me hayan invitado a esta discusión. Sí, Argus, en Argentina por lo menos uno trabaja en cualquier lado y tiene un Argus en la esquina, ¿sí? Así que siempre estamos en contacto por uno u otro consultorio y con Diego, bueno, hemos compartido un montón de trabajo y pacientes en común y seguimos haciéndolo y tal como dice, es realmente para nosotros los clínicos, del mismo modo que para ustedes los radiólogos, importantísimo el contacto con los especialistas en radiología y los grandes centros son tan estrellas de rock los radiólogos como los clínicos, porque no pueden trabajar separados. Claro. Y antes de ir a tu pregunta, que en realidad podría ser que nada tuviera que ver con imágenes, pero le voy a dar un switch para que tenga que ver con todo lo que estuvo diciendo Diego. Creo que estoy absolutamente de acuerdo con el tema del gadolinio. Hoy en los grandes centros no están haciendo controles anuales con gadolinio. Uno los pide por visa tergo, por costumbre, pero en realidad vamos a tener que empezar a sentarnos a pensar que los controles deberían ir sin gadolinio. Sin duda el diagnóstico sí. Y aún en algún momento yo creo que vamos a discutir también lo sintomático, porque al fin y al cabo si tiene un síntoma y aparece una lesión nueva en la topografía del síntoma, podríamos hasta evitarlo, pero vayamos por partes y yo creo que los controles anuales es un buen paso. Creo que otro paso importante que ya es rutina en los centros donde hay neuroradiólogos buenos es ya ni siquiera tener que pedir una supresión grasa cuando uno pide una médula, ¿sí? Porque ya sabes que te lo van a mandar. Claro. Pero algo que sí en algún momento vamos a tener que plantearnos, porque Magnims es, que tanto mencionó Diego, es un consejo de neuroradiólogos y McDonald's es un consejo de clínicos. Siempre por esas cosas de la naturaleza, en neurología mandan los clínicos, Magnims nos da las sugerencias y McDonald's le baja el martillo al sí o al no. Pero Magnims hace rato está diciendo que si los criterios diagnósticos ponen una de las 4 topografías córtico-yuxtacorticales, no hay manera de verlo si no hacemos un doble inversion recovery o alguna secuencia que nos permita ver bien las lesiones córtico-yuxtacorticales. Entonces, una esperanza que yo tengo en algún momento es que la rutina del diagnóstico nos dé alguna secuencia que podamos ver esas lesiones, porque si no,
si necesitamos 4 topografías y nos estamos comiendo sin dudas una, o con alta posibilidad una, que es lo que nos dice Magnims claramente, estamos en un problema de diagnóstico. Entonces creo que así como hoy en día la supresión grasa cuando uno pide médula, que también es rutina del diagnóstico, viene de regalo de upgrade, creo que también vamos a tener que en algún momento tener en el diagnóstico un upgrade de alguna secuencia que nos permita ver corteza. Y creo que el pedido va a tener que ser diagnóstico de enfermedad desminimizante o control de esclerosis múltiple para que ya tengamos un grupo de secuencias que nos sean útiles para eso. Pero yendo a tu pregunta en particular de las formas secundarias progresivas, creo que es muy interesante porque todo lo que vemos, no todo, perdón, lo que más vemos en resonancia es lo que se llama actividad. Se están juntando los expertos clínicos de otra vez para bajar el martillo y están tratando de redefinir los fenotipos de esclerosis múltiple. En los fenotipos clásicos de Lublin, estos que tenemos de primaria progresiva, secundaria progresiva y brote remisión, están planteándose si vale la pena mantenerlos. ¿Por qué? Porque todo el espectro de los fenotipos clásicos que conocemos apuntan a una descripción fenotípica, pero no a un enfoque terapéutico, ¿sí? Entonces, están tratando de pensar si se recaratulan las formas de esclerosis múltiple en actividad y no actividad. ¿Por qué? Porque sabemos cada vez más por biología, por fisiopatología, por histología, por rayos, por radiología, que tenemos dos fenómenos en la esclerosis múltiple, un fenómeno degenerativo y un fenómeno inflamatorio. Y el fenómeno degenerativo está desde el comienzo y el fenómeno inflamatorio está hasta el final. Lo que pasa es que probablemente tenga mucho más peso uno en un comienzo y mucho más peso otro en un final, pero si hoy en día se hacen anatomías patológicas de cadáveres de pacientes que fallecieron de viejos de esclerosis múltiple, vemos proceso inflamatorio, vemos linfocitos, vemos folículos linfoides, es decir, vemos proceso inflamatorio y vemos también proceso degenerativo en pacientes de reciente diagnóstico, en biopsias, por ejemplo, que se han hecho por diagnósticos diferenciales o esclerosis múltiple pseudotumoral. ¿Y por qué están planteando los clínicos esta diferenciación entre actividad y no actividad? Porque los tratamientos enfocan más que nada la actividad, los que tenemos hoy en día, pero los nuevos tratamientos están apuntando a formas ahora progresivas, pero apuntando a otro grupo de células. Cuando Diego mencionó la secuencia de susceptibilidad magnética, ya sea el SWAN o cualquier secuencia que usemos, CSW, ese anillo de hierro en realidad se cree que está muy relacionado con la microglía activada, ¿sí? Y esa microglía activada es la que vemos clásicamente en las lesiones lentamente expansivas, que se ven en forma secundaria progresiva y son ese anillo lo vemos ir agrandándose lentamente en las formas secundarias progresivas. Tal es así que eso que aprendimos gracias a los radiólogos, de esas imágenes que se van expandiendo, junto a los folículos linfóides, que también lo descubrieron los radiólogos después de muchos años, que se ven en primarias progresivas, son el foco de los nuevos ensayos clínicos para formas secundarias progresivas. Hoy en día todo lo que, por ejemplo, es inhibidores de tirosina quinasa, evobrutinib, tolebrutinib, fenebrutinib, son todos fármacos que actúan sobre linfocitos, pero también actúan sobre la microglía activada. Entonces, parecería ser que tenemos que enfocarnos justamente apuntando a lo que comentaba Diego de las imágenes, a esa microglía que se va expandiendo y va comiendo y depositando hierro, y ahí están apuntando los nuevos tratamientos. Estamos todavía en fase 3, somos centro de investigación en Argentina, estamos trabajando como centros de investigación fase 3, pero es el futuro eso. Creo que dimos un gran paso al descubrir los folículos linfóides, me pongo ahí en el lugar, pero en realidad no fui yo el que lo descubrió, obviamente. Esos folículos linfóides que nos hablaron de que había órganos linfóides secundarios que se generaban y se creaban en el cerebro, es decir, ganglios linfáticos que se generaban por inflamación crónica y por eso en las formas progresivas de mucho tiempo aparecían esos folículos secundarios, fue lo que nos permitió reconocer que había linfocitos B y encontrar el primer tratamiento para formas primarias progresivas, que fue el ocrelizumab, un anticuerpo anti-CD20. Entonces, aunque a veces uno dice la clínica y los tratamientos están lejos de las imágenes, no, están absolutamente cerca. Y además
las imágenes son marcadores de evolución. Uno decide tratamientos muchas veces por carga lesional, por cantidad de lesiones, por actividad inflamatoria, por gadolinio, por captación. Es decir, muchas veces uno decide justamente, toma decisiones terapéuticas en base a imágenes, no solo diagnósticas. Por eso creo que es muy importante todo lo que fue comentando Diego en este tiempo, ¿sí? Vladimiro, ¿has recibido informes de carga lesional obtenidas exclusivamente por métodos automáticos? Sí. ¿Sí? ¿Qué Yo opinas sobre eso? lo lamento por ustedes, pero creo que nos va a caer a nosotros también en algún momento. Pero lo que pasa es que ustedes creo que tienen una sobrevida más corta que nosotros con Sí. la inteligencia artificial. Por ahora, cuando yo recibo, por ejemplo, de Flenny, que lo mandan automáticamente también, mandan unos informes recontra completísimos que salen los colmillos, se cae la baba y uno ve esas cantidad de secuencias de informes, de datos que nos mandan, que la verdad que es genial, ¿sí? Y uno ve las secuencias automatizadas de detección de imágenes, todavía yo creo que sobreestiman, ¿sí? Okay. Creo que cuando uno lo ve, la imagen, que muchas veces nos hacen decir, che, acá había una lesión y no la había visto, pero hay veces que uno con lupa, yo siempre llevo una lupa en mi bolsillo, que con lupa ampliando las imágenes no veo. Creo que todavía la inteligencia artificial tiene algunos problemas, pero creo que Claro, por corto tiempo. La verdad que claro. está avanzando tan rápidamente. Es más, hay estudios, que Ujú, otra vez, lamento decirles esto a ustedes, pero hay estudios comparativos que hace, por ejemplo, María Roca en Italia, ¿sí? Donde pone dos expertos neuroradiólogos y software de inteligencia artificial muy poderosos, y la verdad que la agudeza diagnóstica termina superando el programa de ujú. ajedrez al maestro Kasparov, ¿sí? Exacto. Y es difícil, pero bueno, veamos, démosle tiempo. Yo hoy en día prefiero seguir hablando con Diego antes de ver el software que me manda Flenny, ¿sí? Porque realmente muchas veces todavía el instinto humano sigue siendo más agudo y más certero, porque la inteligencia artificial puede darnos sobreestimaciones peligrosas también a veces. Claro, Sí, lo que pasa, sí, nuestra es- excusa del margen de error de la máquina respecto a nosotros es cada vez más acotado. Sí, totalmente. Inicialmente, acuérdense, era un tema de tiempo, y las máquinas tardaban un montón de tiempo, eso cada vez es menos, cada vez lo hace más rápido, y antes era, no, bueno, lo mejor era la máquina con la corrección del hombre, hoy nos están corriendo hasta ni para la corrección la máquina sola. Cuestión de tiempo, en algún momento, y es lógico, ¿sí? Me parece que es algo que tenemos que aceptar y que adherirnos a eso y ayudar a que la cosa funcione en pos del paciente, nada más y nada menos, ¿no? De todas formas, yo creo que hablando, cabalgando sobre lo que dice Diego, creo que el valor del neuroradiólogo va a estar en otras cosas, ¿sí? No en contar puntitos o ver con el ojo el volumen, sino justamente en ver qué parámetros son los importantes para medir, cuáles son los importantes para determinar evolución de un paciente. Es decir, va a ser un juego de mucha mayor inteligencia que de algo administrativo, de contar números, creo yo, en el futuro, el trabajo de claro, ustedes. me parece que es el hombre y la máquina, no la máquina contra el hombre, son las Por dos cosas, supuesto. ¿no? Eso pasa también porque las secuencias 3D que tenemos hoy tienen 350 cortes para mirar. Y además tenemos el previo que tiene otros 350 cortes. Entonces, por eso que la máquina va avanzando tanto. Pero bueno, a favor nuestro, digo, es que por ahí si el paciente se hizo en otro lugar, con otro protocolo, con otro espesor de corte, diferente al que se está haciendo ahora, por ahí las cuantificaciones no son comparables. Así que mientras hagan el Sin mismo dudas. equipo, con el mismo ¿Eh? protocolo, eso funciona, pero si cambias un poco, tal vez la cuantificación no sea la misma. Buenísimo, buenísimo este intercambio. Y esto me parece que contesta una pregunta del chat que hablaba sobre la secuencia FLAIR. Después hay una pregunta con respecto a al FLAIR post-gadolinio, Diego, y a las secuencias de magnetización, de transferencia de magnetización que usábamos hace mucho, el T1 magnetización transfer. No deja de funcionar, sigue sirviendo la transferencia de magnetización. ¿Es indispensable? No. ¿Lleva un trabajo interesante? Sí. Me parece que hoy está reemplazado, pero dejar de ser útil, no. Para mí sigue siendo útil igual. Hay que saber interpretarlo y hay que tener mucho cuidado cómo uno lo interpreta, pero servir sirve. Me parece que es interesante. Respecto al flare posgado, hoy todos hacemos flare posgado.
todos hacemos flare posgado. Entonces, porque hará un par de años atrás, unas publicaciones muy fuertes con que decían que si la lesión activa brillaba más que la lesión no activa. Bien, que eso se tenía que usar como parámetro de actividad y no el gadolinio. Bien, pero estaba basado en trabajos que tenían flare posgado. Entonces, y eso lo podemos tomar con esto y con cualquier otra patología inflamatoria, el flare también realza igual que el T1. Entonces, es difícil interpretar que una lesión brilla más cuando le di GADO antes. Con menos tiempo, con lo que fuera, pero le di GADO antes. Entonces, lo que estoy viendo tal vez sea realce el gadolinio. Por cuestiones de tiempo, raro que alguien haga flare pre y post, una cuestión de tiempo, va a ser difícil. Pero obviamente ayuda mucho a hacer el flare posgado. Por eso, como les dije en el protocolo, la recomendación es hacer solamente el T1 pre. Y si voy a hacer cuantificación, si voy a hacer volumetrías, ese volumen, ese T1 pre tiene que ser volumen, Claro. tiene que ser volumétrico. Porque el volumen, si yo voy a hacer una medición volumétrica con el T1 posgadolinio, la sensibilidad no es la misma y falla mucho. Entonces, Exacto. sumamos otro volumen más. Ok. Después otra pregunta del chat es respecto de la perfusión, si tiene utilidad. En la enfermedad convencional, ninguna. Cuando tengo una variante tumefactiva, bueno, está dentro de las utilidades para diferenciar otras cosas, pero la verdad que si tengo lesiones características, ninguna utilidad. De acuerdo. Y después otra pregunta es sobre pacientes que tienen alguna alteración en la función renal y que no pueden recibir contraste endovenoso, si la difusión puede servir como marcador de actividad de la enfermedad. Sí, es uno de los parámetros de actividad. El tema es que dura muy poquito. No sé, comparto las preguntas a ustedes. ¿Cuántos pacientes sintomáticos agudos vieron y que realmente la difusión servía? Hay un montón de veces que me pasa paciente internado, sintomático, agudo, le hacemos el estudio y la difusión nada. Claro. Y después otros montón que sí. Es un parámetro más para tener en cuenta. Ojo que nunca la restricción va a ser igual que la restricción del infarto, ¿no? No voy a tener esa lesión brillante que me choca la vista cuando miro la difusión. Va a tener una restricción sutil, la va a tener, pero dura poco tiempo, bastante poco tiempo. Igual acuérdense que yo hice la residencia, entré al hospital francés con la resonancia, pero no teníamos resonancia de guardia, hacíamos tomografía y hacíamos el diagnóstico de ACV con tomografía, ¿sí? Era importante para saber si era hemorrágico y si no aparecía nada, sabíamos que era isquémico y sabíamos dónde estábamos la lesión o le pegábamos bastante cerca, ¿sí? Habitualmente, ¿no? Y lo mismo pasa en la esclerosis múltiple. Acuérdense que lo que uno quiere medir para ver si tiene actividad o nivel de actividad es cantidad de nuevas lesiones en el último año en los controles. Entonces, uno puede pedir gadolinio para saber si uno tuvo en el último mes, en los últimos 2 meses, 3. Pero si nosotros queremos ver 12 meses, nos importa más saber qué es lo que pasó en los últimos 12 meses que lo que pasó en el último mes, ¿sí? Claro. Y eso nos va a medir el nivel de actividad de ese paciente. Entonces, contar lesiones nuevas, aunque no sepamos si hay una aguda del último mes, que puede haber pasado silente clínicamente, obviamente, pero nos va a aparecer en el último año, es eso lo que nos va a determinar si está respondiendo o no respondiendo un tratamiento. Y por otro lado, cuando nosotros si yo tengo un paciente con un síndrome medular y la lesión es tan chiquita que no la veo en la resonancia, viene un paciente con esclerosis múltiple y si la clínica es clara, yo la verdad que le creo y le pongo corticoides, ¿sí? Totalmente. Entonces, más allá de que la resonancia me hizo diagnosticar mucho mejor a la ACV y entender mucho mejor las áreas de penumbra y entender la fisiopatología, ver la topografía, la recuperación, predecir mucho mejor el pronóstico, nos da un montón de información en el ACV, en la esclerosis múltiple también, y nos hizo entender muchísimo mejor la enfermedad. Todavía hoy es decir, podemos manejarnos en ciertos pacientes sin necesidad de ciertas cosas, ¿sí? No, tampoco va a morir el paciente porque sabemos y tenemos los parámetros clínicos para tomar decisiones clínicas en ese sentido. La clínica manda siempre, ¿no? Eso... Sí, totalmente. No sé si manda siempre, Yo creo que hay que tener cuidado porque hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple sin resonancia hay que ser muy valiente, ¿sí? No. Entonces,
Más allá de que la clínica y los criterios de McDonald's nos dice si tiene 2 recaídas con diseminación en tiempo y espacio, no necesita hacer resonancia, la verdad que sería casi kamikaze hacer un diagnóstico sin una resonancia. Creo que la clínica y la resonancia tienen que ir siempre de la mano. Lo que pasa es que hay momentos en que, como todo arte de curar, uno tiene que saber qué tomar y qué dejar de cada una de las cosas, ¿no es cierto? Claro, excelente. Bueno, creo que no hay más preguntas en el chat. Creo que mantuvimos una audiencia muy alta durante toda la presentación, eso quiere decir que estuvo muy lindo. Creo que la gente que estuvo conectada se llevó un montón de tips, tanto clínicos como de imágenes, así que parece que fue muy productivo. Y yo creo que si no hay más preguntas en el chat y si Diego o Vladimir no tienen más preguntas, nos podemos despedir. Yo les agradezco mucho a ustedes dos y a toda la audiencia, la verdad que siempre es un placer y obviamente cuando necesiten, para mí es un placer estar con Diego y con ustedes, que los conozco hace muchos años, también por San Miguel, desde que era residente. Así que también, obviamente, mil gracias por la invitación y a toda la audiencia por aguantar hasta ahora, como siempre. Bueno, gracias a ustedes, la verdad que gracias a ustedes dos por estar atentos a esta charla, a toda la gente que se conectó. Y bueno, Vladimir, ya tengo tu contacto, así que ahora te voy Obvio. a molestar por algunos casos. Así que gracias a todos. Gracias a todos y que terminen muy bien el día. Gracias a ustedes. Chao, Diego. A Chao, todos. Lescano. Chao, Vladi, Que gracias. anden muy bien. Adiós. Chao. Adiós.